Esta es una presentación de MG Comunicación. Flavio González, recuperamos tu comunicación. ¿Cómo estás otra vez? Seguimos platicando sobre esta extraña relación ahora entre Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, el presidente López Obrador, y pues los motivos y las condiciones que esta relación entre el presidente y el embajador generan entre Washington directamente y la Ciudad de México. Esperemos ahora sí no se corte y espero me escuchen bien. Pero bueno, lo que estaba diciendo hace ratito es que de dónde sale esa información del New York Times. Una de los motivos decía que era de la propia gente de la Embajada de los Estados Unidos, en donde pues están preocupados por las acciones que tiene el embajador Ken Salazar, quien literalmente pues está todos los días, está en Palacio Nacional. Y lo otro que te decía es que también hace un par de meses salió la información de que la Ciudad de México era la ciudad con más espías a nivel global. Esta cuestión de espías a nivel global pues es delicada, viene con varios temas que hay, de dónde están funcionando, y con esta posición de Ken Salazar muy del lado del presidente norteamericano, pues empieza también a preocupar en los Estados Unidos, porque por un lado sale por parte de ya sea de la embajada o por parte del Departamento de Estado, que son los jefes de Ken Salazar, en donde que el embajador ya no está siendo útil para los intereses de Estados Unidos, e incluso en la mañanera del día de hoy el presidente mexicano habla del tema riéndose, bueno, su risa burlona que la hemos visto varias veces, diciendo, bueno, ahora resulta que es al revés, que el gobierno mexicano tiene influencia sobre el de Estados Unidos, y hablando también lo que mencionaba en esa risa el presidente mexicano, diciendo que Ken Salazar es un hombre bueno. Ya ves que cuando él defiende a alguien habla de este hombre bueno, en donde pues los intereses parece que están al revés. Con esto de que te hablaba del espionaje que está sucediendo, pues lleva también a todo lo que está pasando en México, desde la parte de Ken Salazar en su posicionamiento, con la visión incluso parecería ya muy López Obradorista. Yo no sé, el presidente pues tiene un encanto de alguna forma para convencer a alguien como un embajador con toda la cuestión política. Él fue secretario del Interior en los Estados Unidos. También va con lo que está pasando también con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que de una u otra forma ya hay acusaciones. Recordemos que hubo un avión que venía pues no sabemos de dónde venía, pero un avión venezolano con tripulación venezolana e iraní buscada por la Interpol, que aquí en México no hubo información y que pasó por el estado de Querétaro, y que de ahí se va este avión a Argentina, y que en Argentina está detenido con esta parte de tripulación, y que está generando un escándalo que a México no le ha pegado, que incluso lo que se está diciendo es cuánta gente está llegando de Venezuela por el aeropuerto Felipe Ángeles y no hay control, y son cosas que de una u otra forma pues están pasando en México, no está habiendo control y no sabemos con qué fines o intenciones están sucediendo, donde creo que sí la posición de México ahorita en esta geopolítica internacional es muy importante, y que pues bueno, de todos modos recordemos que el embajador Ken Salazar es la máxima autoridad de Estados Unidos aquí, pero que también hay muchas agencias de Estados Unidos operando e interviniendo tanto en inteligencia como en información que esté sucediendo, y pues que es un tema delicado frente a la geopolítica internacional y sobre todo incluso frente a la confrontación que Estados Unidos tiene indirectamente con Rusia. Tremendo, ¿no? El tema, no sabemos qué pensará el propio Ken Salazar. Estará realmente, pues esto se publica no en un medio mexicano, se publica en el New York Times. Correcto. Y que ahí lo que dice el presidente mexicano decía, antes una información de este tipo tumbaba a la persona, hoy no pasa nada, así que no se preocupe. Esto ya también habla de que al menos antes había un cierto protocolo, y hoy parece que hay mucho cinismo en cuestión de esto, pero recordemos que Estados Unidos funciona de otra manera y que los intereses tarde que temprano recaerán, nada más que ahorita sí, como que es el destape de un escándalo que está sucediendo en Estados Unidos, donde la política, pues los demócratas están molestos, los senadores de Estados Unidos están, ¿cómo se dice?, molestos también con el presidente mexicano. Recordemos a Bob Meléndez, que por no haber ido a la Cumbre de las Américas, pues ha dado información sobre la situación del narcotráfico en México, y que todo esto se presenta dentro de la visita que tendrá en próximos días el presidente en Estados Unidos, donde incluso él habla de la cumbre
del Tratado Libre del TEMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá, en donde pues de todos modos se va a tener que tocar también el tema migratorio y donde hay mucha cuestión en la agenda binacional México-Estados Unidos, donde el tema es desde migración, desde influencia, desde cuestión de cooperación en narcotráfico, seguridad, comercio, etcétera, y que incluso, por ejemplo, la Secretaría el Ministerio de Comercio de Estados Unidos ya ha puesto varias demandas contra México, sobre todo cuestiones que brincaron por la no ida a la Cumbre de las Américas. Yo creo que hay mucho en la agenda, va a ser muy interesante esta visita, y yo creo que ahorita en este viaje pues va a poner de realce, porque en Estados Unidos también hay política, y tarde que temprano este año hay elecciones en Estados Unidos, y pues todo esto son temas delicados en la agenda por la vecindad y por la geopolítica y geoestrategia que tenemos con Estados Unidos. Y la otra cosa que hay que destacar, hay que recordar que Marcelo Ebrard está prácticamente empatado con Claudio Sheinbaum como el más probable sucesor de López Obrador, si es que lo perfilan como candidato de Morena, y ha sido un artífice importante en toda la lucha para el desarme de la ciudadanía en los Estados Unidos, generando cabildeo y gestión. Después de los últimos graves acontecimientos que se han visto, ataques ciudadanos, civiles, a espacios públicos, asesinatos masivos, el tema podría tener también otra connotación. Seguiremos platicando, Flavio, sobre el tema porque está realmente interesante. Y mira, ahí por ejemplo, el día de ayer en Chicago murió un mexicano, un abuelo de 78 años que iba a visitar a sus nietas de origen mexicano, y fue de los 6 asesinados ayer en la ciudad de Chicago, lo cual nos habla del vínculo que se tiene entre México y Estados Unidos, y que Marcelo Ebrard, nos guste o no, ha sido un excelente operador político en los temas internacionales, y que bueno, ahí se vislumbran dificultades porque no parece ser el consentido del presidente. Así es. Flavio, te mando un abrazo, gracias por estar con nosotros aquí. Jesús, un abrazo, me da mucho saludarte y a tus órdenes. Esta fue una presentación de MG Comunicación.